Hola, Ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Me escucha bien? te escucho perfecto, Nelson. Qué bien. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar en este espacio. Quiero empezar, Adrián, obviamente hoy 24 de mayo, antes de empezar a hablar de todo esto, quiero empezar teniendo su lectura de lo que cree que ha sido el primer año del señor Guillermo Lasso. Bueno, primero que nada, un saludo gigante a todos quienes nos ven a través de tu prestigioso programa, Nelson. Para mí un gusto estar contigo conversando. Venía reflexionando desde hace días atrás respecto justamente a este primer año de gestión de un gobierno, ¿no? Un gobierno que, como tú bien lo mencionabas, no hay que perderse de un corte neoliberal. El señor lo viene diciendo desde hace 10 años atrás que fue candidato y que impulsaba por ser presidente de todos los ecuatorianos, un gobierno que se ha desnudado en el transcurso de este año, desde el 24 de mayo anterior hasta hoy, y que lo que creo que más pesa sobre todo es esa penosa forma en la que la palabra presidencial se ha venido perdiendo su valor, ha venido siendo desvalorizada. Veía yo uno de los tweets que son emblemáticos del presidente cuando recién asumió, que decía que en 100 minutos iba a arreglar todo el desastre que le dejaba a su predecesor Moreno. Así dijo. Hoy por hoy, 100 minutos, 100 semanas y más de 365 días, y la verdad es que no hemos visto arreglo en nada. Si es verdad, un plan de vacunación exitoso, comparando con cómo fue el manejo del gobierno de Moreno, que la verdad terminó siendo un desastre en lo que fue el tema de vacunación, pero en el resto de aristas de lo que tiene que ver con el manejo gubernamental del Ejecutivo, de esas políticas públicas que tienen que estar enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, realmente nada. Carreteras, de redes viales estatales totalmente destruidas, una inseguridad agobiante, no habíamos llegado realmente a indicadores donde ya comiencen a vacunarse a negocios y a empresarios y que estos tengan que salir, como es el caso de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Que ya vemos reflejado en cómo esto afecta al turismo, ¿no? Se veía y escuchaba ayer en los noticieros que justamente la afluencia de turistas fue mucho menor a lo esperado, y esto es debido a esa gran cantidad y a esa amenazante delincuencia que evita también que las personas puedan circular normalmente, que puedan salir en la noche normalmente. Casos como el de Guayaquil, donde la violencia realmente ha estallado, también termina siendo penoso porque nos está afectando en la vida de los ecuatorianos. En la costa, niños que no han podido ingresar a estudiar porque hay escuelas que durante más de 2 años han estado totalmente abandonadas y que hoy por hoy no tienen el presupuesto para poder comenzar sus clases. Son justamente, creo que, varios de los indicadores que nos deja un gobierno de corte neoliberal, ¿no? Que como tú bien lo mencionabas hace un momento, este es el verdadero Lazo, ¿no? No es del Lazo candidato. No es el Lazo de la campaña. Que te ofrecía no impuestos y que lo que hizo con la ley tributaria fue colocarle una puñalada por la espalda a la clase media, elevándole los impuestos de una manera abismal. Ese Lazo que en campaña prometía que todos los estudiantes iban a poder ingresar a las universidades y que se termina dando cuenta, o mejor dicho, que termina desmintiéndose él mismo meses después, porque realmente es un tema que no se puede dar, que las universidades tienen que seguir teniendo exámenes para poder ingresar a las carreras. Creo que eso es parte de lo que nos deja el gobierno, ¿no? Y creo que ahí hay que ser bastante crítico, y como tú también lo mencionabas, creo que hay que responsabilizarse sobre la calidad del voto que los ciudadanos le dimos a la persona en el momento, y que creo que estamos teniendo los resultados de un gobierno que 10 años nos ha venido diciendo que va a implementar una política neoliberal y que estos simplemente son los frutos de un gobierno de ese corte. Así es, muy bien, creo que es bastante claro, por eso yo le decía a los amigos que no creo que existan sorpresas en el discurso. Lo que yo decía, Adrián, era que para mi criterio lo que va a pasar es que va a hacer 2 o 3 promesas, va a anunciar de pronto inversión y van a quedarse nuevamente en el anuncio. Me imagino yo que es lo que va a pasar para que Lasso no quede tan mal el día de hoy. Y hablando de comunicación, porque usted fue ex viceministro de Telecomunicaciones, yo quisiera consultarle sobre lo que ha sido el manejo público. En exclusiva, el tema de CNT, ¿verdad? Que es lo que ha venido bastante en decadencia. ¿Usted cree que estas pérdidas que tiene CNT es un asunto premeditado?
Bueno, creo que primero aquí hay algo importantísimo que también nos sirve justamente para el análisis de lo que venías hablando y del manejo de cómo ha sido el gobierno durante este último año, es de entender de dónde nace la CNT, ¿no? CNT nace Ya, justamente de la fusión de esas dos empresas que en algún momento eran Andinatel y Pacifictel. ya. Hay que decirlo de manera clara y enfática, simplemente fueron utilizadas al final como guaridas y botines políticos de los gobiernos de turno para satisfacer varios de los compromisos políticos que adquirían en la época, ¿no? En su momento, con unas pérdidas acumuladas de 200, un poquito menos de 200 millones de dólares, se decide y se toma la decisión de fusionar a las mismas y transformarla en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Una empresa que durante mucho tiempo, y hay que decirlo también así, dio unos indicadores de rentabilidad muy favorables para el gobierno. Una empresa que en su momento facturó más de 1.000 millones de dólares y que entregaba más de 200 millones de dólares de excedente para el gobierno ecuatorial. Una empresa que tenía más del 56% del mercado de telecomunicaciones. Una empresa que tenía también esa responsabilidad social de colocar y de dar cobertura de Internet en las parroquias rurales, que lo hacía a través de este famoso proyecto de los infocentros, donde se cubrían casi 900 parroquias rurales, donde entendamos bien que las compañías privadas no lo iban a hacer porque no es negocio estar en estas Claro, no les comunidades conviene. rurales. Pero en cambio ustedes, o sea, el gobierno podía y además me parecía increíble. O sea, pierden ese, incluso hablándolo políticamente, pierden hasta esa llegada política. Sí, definitivamente es cuando se tienen estas políticas públicas enfocadas en la ruralidad, enfocadas en los más necesitados, enfocadas en darle un poco de justicia social, de equidad a los que menos tienen, se pueden lograr cosas como estas a través de una empresa pública, ¿no? 4.2 millones de habitantes en las parroquias rurales tenían esta posibilidad de acceder a los servicios de Internet de manera totalmente gratuita. Y todo eso es lo que se ha venido destruyendo, todo eso es lo que durante los últimos 5 años realmente lo han lapidado de una forma abominable. Y creo que hoy estamos en presencia de lo que es el epitafio sobre la lápida que están colocándole a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que termina siendo una lástima porque si bien en el caso del Banco del Pacífico, que algunos hacen un símil, era patrimonio privado, que el gobierno lo absorbió después de la crisis de los 90, en esto estamos hablando del patrimonio de todos los ecuatorianos, de una empresa pública que utiliza un recurso natural como es el espectro radioeléctrico, también propiedad de todos los ecuatorianos. Es decir, aquí sí hay un atraco directamente al bolsillo y al patrimonio del Estado y de todos los ecuatorianos en una supuesta, o estos llamados a las voces de tratar de venderla. Pero Adrián, perdón, ahí quiero detenerme. Primero es importante para que la gente sepa que nos explica Adrián que es entender que CNT viene de estas dos empresas que termina siendo público, es decir, netamente público, no así Banco Pacífico, que era privado, pasó a público, etcétera, etcétera. Eso es un punto importante para que la gente lo tenga en la cabeza. Ahora, otro punto, y esta es una pregunta. La idea es, ¿desaparecer CNT o vender CNT? Bueno, te comento que como ha venido siendo el manejo administrativo que se reflejan hoy por hoy ya en los números de la empresa, que me voy a tomar la molestia de enfocar un pequeño cuadrito que de pronto tal vez muestra de manera clara cómo ha sido el manejo. Teníamos, por ejemplo, en el año 2017, una empresa que vendía 200 millones de dólares en el primer trimestre. Esto está comparado en los primeros trimestres para que tengamos la misma referencia. Y hoy por hoy, después de 6 años, en el año 2022, tenemos una empresa que vende la mitad, que vende 100 millones de dólares, que son sus ingresos, que en el año 2017, en los 3 primeros meses, dio una utilidad de 30 millones de dólares. Hoy por hoy, en los mismos 3 primeros meses, da una pérdida de 33 millones de dólares. Entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo en los últimos gobiernos realmente el tema de los ingresos y el tema de las utilidades han ido disminuyendo hasta llegar al punto donde ya generamos pérdida, ¿no? Hasta llegar al punto donde ya por fin han logrado realmente descalabrar todo el manejo técnico y comercial de la CNT, llevándola justamente al despeñadero. Y ahí es donde bien tú lo mencionabas, ¿no? ¿Cuál es o cómo ha sido el desempeño? El desempeño ha sido, parecería sacado de un manual de cómo destruir una empresa pública y entender cuál es el fin detrás de esto. El fin es venderla, el fin es concesionarla, el fin es liquidar a la empresa, como ha pasado también con otras empresas públicas. Recordemos Correos del Ecuador, la empresa pública más antigua
del Estado con más de 85 años fue liquidada en el gobierno de Moreno. Sí. Y en este gobierno sigue estando liquidada y sus trabajadores entiendo que tienen varios meses sin siquiera cobrar un centavo de lo que son sus haberes. Entonces es ahí donde es lo peligroso, ¿no? Entender hacia dónde nos pueden llevar y pedirle y exigirles también a las autoridades que tienen que responder por este manejo. Porque aquí está el dinero de todos los ecuatorianos y es aquí donde la Contraloría, la Asamblea, las distintas superintendencias, la Arcotel como tal, tienen que rendirle cuentas a los ciudadanos, tienen que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, tiene que fiscalizarse de manera adecuada este manejo oprobioso de la empresa que ya hoy por hoy genera pérdidas, afectando, como te decía, el bolsillo de todos los ecuatorianos. Pero ¿quién compra? Si que la idea sería vender o concesionar, ¿quién concesionaría a una empresa que ellos están demostrando que está mal? Y te voy a poner un ejemplo, Adrián. Yo tengo CNT aquí en la casa y hoy nos levantamos con la sorpresa de que nos quitaron Fox, que era un canal que generalmente siempre uno sintoniza algunas cosas muy sintonizado. Nos quitaron Fox y que para tener Fox hay que pagar un extra. Y aquí se armó el bochinche, pues dice, ¿cómo es posible que ahora hay que pagar extra por un canal que estaba en el paquete? O sea, o ¿cuál es la idea? O sea, eso es lo que me gustaría que nos comentes. ¿Lo venden o no lo venden? Aquí creo que es importante, Nelson, dos reflexiones, ¿no? La primera, lo que tú bien lo mencionabas, y es la calidad del servicio. ¿Por qué bajan los ingresos o por qué bajan las ventas de la CNT? No es porque el mercado se haya reducido. De hecho, con la pandemia, el uso intensivo del Internet ha sido masificado. Claro. El uso antes en parroquias urbanos marginales, en parroquias rurales, se ha intensificado. En las familias, justamente los planes ahora de Internet son algo común por la necesidad, por el teletrabajo, por la telemedicina, por la teleeducación, por los servicios. Ya no es lujo, Adrián. O sea, hay que entender eso, ¿no? Hoy por hoy es una necesidad básica que se tiene que cubrir el tema del Internet. Y entender ahí entonces que lo que ha perdido del mercado CNT, algún privado lo ha ganado. En eso no hay que perderse. Lo que ha dejado de vender CNT, alguna empresa privada ha obtenido ese pastel de mercado. Y lo otro, lo que tú mencionabas del entender quién va a querer comprarla. Y creo que antes de entender quién puede comprarla, hay que entender qué es lo que han hecho con esta valoración de la empresa, con este manejo. Una empresa que en su momento facturó 200 millones en 3 meses, a una empresa que hoy por hoy factura 100 millones, definitivamente cuesta hoy por hoy en el tiempo menos. Claro. Entonces, ahí donde viene la pregunta. ¿Acaso el gobierno quiere destruir la empresa de manera deliberada para que valga menos y después venderla? Esas son las preguntas que tiene que respondernos el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso, la ministra de Telecomunicaciones, el ministro Michelena en su momento, la señora Marta Moncayo, gerente general en su momento de la corporación, porque todos estos manejos con desconocimiento o todos estos manejos de manera discrecional de la compañía han hecho que ya su valor en el tiempo se vaya perdiendo. Entonces, el día de mañana, no vaya a ser que nos llegan con el discurso de que, no, la empresa la destruyeron gobiernos anteriores y ahora tenemos que venderle en un valor mucho claro, que es la típica, al que hubiéramos podido obtenerla. Eso es lo peligroso de lo que están haciendo y por eso es que hoy por hoy las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, los asambleístas tienen que tomar cartas en el asunto para evitar justamente que este carro que está sin frenos yéndose al despeñadero llegue y realmente caiga en un abismo del cual no va a poder salir. Inversión, básicamente sería, Adrián, tal vez la justificación de quienes se les consulte sobre el mal manejo. Inversión, dentro de esta situación de inversión pública que no lo ha hecho el Estado, estaría CNT donde el ingreso se merma o no creo que pueda sobrevivir de los ingresos de venta porque no están vendiendo. Definitivamente lo primero, inversión, como tú lo mencionas, ¿no? Inversión en lo realmente importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Recordemos que hace un par de meses atrás tuvimos el hackeo y la fuga de datos más grandes tal vez que se haya dado en el Estado ecuatoriano. Justamente le pasó a la CNT. ¿Y por qué le pasa eso? Porque no se han hecho las inversiones adecuadas en los temas de seguridad y por no tener las seguridades adecuadas, los hackers han atacado a la empresa y se robaron toda la información. ¿Qué es lo que pasó con esto? Nadie nos dio respuestas en su momento, no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de qué pasó. Con información del gobierno sensible, con información del gobierno prioritaria, con información del gobierno secreta y con información también de todos los ecuatorianos que tenemos de una u de otra forma nuestros datos dentro de todo este gran base de datos que maneja CNT y que administra CNT para públicos y para privados. Inversión en eso, inversión en temas comerciales.
¿Por qué? Porque está demostrado que cuando tú inviertes en temas comerciales y cuando haces que la empresa pública pueda ser reguladora de mercado, se benefician los consumidores. Y aquí me quiero ir a un Ok. ejemplo del pasado que tú lo recordarás claramente. Cuando no existía CNT, teníamos estas dos operadoras telefónicas, que eran monopolio o oligopolio en nuestro país, nos cobraban interconexión entre llamar de una operadora hacia otra. Ujú. Esto pasaba porque, claro, las operadoras se ponían de acuerdo entre sí en el mercado y podían cobrar este valor, lo cual encarecía la capacidad y los servicios y encarecían el valor para todos los consumidores. En Trascenete y con una buena ley de telecomunicaciones se pueden dar estas cosas, se pueden abolir este tipo de costos y pueden mejorar los ecosistemas del negocio, pueden mejorarse los productos y los servicios para los consumidores. Hoy por hoy no se da. Hoy por hoy hemos visto y veo yo y se palpa todos los días la calidad del servicio que dan las telefónicas es algo desastroso y más aún cuando tú sales de viaje por las carreteras. La calidad del internet es desastroso. Es porque no hay quien controle, es porque no hay quien regule y es porque no hay una empresa pública que tampoco sirva como ese backup de regulación dentro del ecosistema de las telecomunicaciones. Entonces también es peligroso perder una empresa de telecomunicaciones de manera pública porque también terminamos siendo presas de estos oligopolios privados que afectan a los consumidores de servicio y en productos. Adrián, no puedo dejar de mencionar el conflicto de intereses que conlleva tener de pronto de presidente a una persona que no lo sabemos, sinceramente, pero que no se descartaría el acercamiento con estas grandes empresas, o de pronto no directamente, pero está dentro del círculo, o el pana, el ñaño, el sobrino, el compadre, el vecino, que forman parte de estas grandes empresas y que termina siendo conflicto de intereses. Es decir, a la final, ¿sabes qué? No cierres, pero que no se meta. Ahí sométela, que se acabe, que se destruya para que la gente vea otras alternativas y venga con nosotros. Bueno, aquí, adicional al conflicto de intereses, creo que hay que entender la ideología del verdadero Lazo, como tú lo mencionabas al comienzo de la entrevista, ¿no? Este verdadero Lazo, que es un creyente de la liberación de mercado, de la mano invisible, de un proyecto neoliberal fuerte. Entonces, y yo el otro día lo mencionaba, decía qué difícil debe ser para estas personas que han venido durante toda su vida y más aún durante los últimos 10 años diciendo que no creen en lo público, que aborrecen lo público, que realmente lo público no sirve, que la administración pública hace mal todo. Hoy por hoy administran, hoy por hoy utilizan lo público de manera, digamos, ejecutiva, te están administrando la cosa pública. Entonces, yo creo que ese cortocircuito mental hace que también tengan un desastre dentro de sus funciones, dentro de lo que tienen que hacer, porque no entienden la política pública como justamente esa herramienta para beneficiar y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, sino que entienden más bien que lo que se tiene que hacer es reducir el tamaño del Estado, dar todos los negocios a los empresarios privados, privatizar si es posible salud y educación también, minimizar el tamaño del Estado. Eso es su corriente ideológica y es ahí donde creo que también nacen estos problemas de cómo están manejando y por qué parece que están destruyendo de manera deliberada todas las empresas y las instituciones públicas en el país. Sí, definitivamente esa es la impresión que tenemos, porque no hay de otra. Se podría mejorar, se podría tener, se podría fortalecer, incluso, no sé, no lo entiendo, hasta como política. Es decir, yo de presidente tengo CNT, lo fortalezco, ya los infocentros se desaparecieron, hasta donde tengo entendido se acabaron. Pero es un beneficio, incluso hasta para votos. O sea, a ver, digámoslo así, pensémoslo en política, pero parece que como que llegaron a la presidencia y no quieren ser reelectos, no les interesa, solamente vamos a hacer esto lo que más podamos en 4 o 5 años y se acabó. Porque incluso para votos te representa también tener esta herramienta para llegar a los sectores donde nunca van a llegar. Hablando de telecomunicación. Sí, es una pena y tú bien lo mencionabas, ¿no? Proyectos que tienen tal vez tanto alcance y tanta capacidad de política o de lograr capital político más en las comunidades y parroquias rurales hayan sido justamente destruidos. En su momento, y un par de indicadores que me encantaría comentarles, es este proyecto Infocentros conectaba más de 5,000 escuelas en las parroquias rurales. Este proyecto Infocentros daba y permitía la educación de más de 700,000 niños en las parroquias rurales del país. Entonces, es ahí donde también el gobierno tiene esa responsabilidad sobre la cantidad de personas que ha venido afectando con este tipo de decisiones, ¿no? Un proyecto que definitivamente, y para que también quienes nos ven lo entiendan claramente, no le costaba al Estado más allá de $13 millones por año mantener el proyecto.
Es decir, si no lo han hecho no es por un tema de recursos, porque tienen 12.000 millones de dólares. No lo hacen porque no les da la gana. No lo hacen porque no les da la gana, porque no creen justamente en eso, no creen en darle a la gente la justicia social que se merece, no creen en darles equidad, no creen que las personas de la ruralidad tengan que tener oportunidades, no creen que los niños de la ruralidad se merezcan una educación de manera de manera justa, de manera honorable. Entonces es ahí donde prefieren ver a nuestros niños, como lo vimos en pandemia, trepados en las ramas de los árboles o en el filo de una carretera en el páramo con un celular, tratando de seguir sus clases. Eso es el país que creo que no queremos y realmente termina pareciendo que al gobierno sí es el país que él quiere, el país donde solo un grupo, un puñado de empresarios se está beneficiando de todo el Estado y el resto del pueblo se está muriendo del hambre. Vamos a ver qué dice el presidente hoy en su informe a la Nación sobre el tema de comunicaciones. Adrián Ibarra, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado luces de lo que pasa con CNT. Es una pena, de verdad, es una tristeza. Acá mismo vamos a tener que salir porque pues, nos parece injusto el trato que nos han hecho y que nos han dado, quitándonos canales, pretendiendo que paguemos más y así muchos otros servicios que de pronto se desmejoran y la gente busca por otros lados. Adrián, tus palabras para despedirnos. Nelson, agradecerte muchísimo el espacio, un saludo a todos quienes nos ven a través de Hablando Claro, realmente un gusto estar en tu programa y siempre a las órdenes. Un saludo para todos. Gracias, Adrián. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bien, ahí estuvo en vivo y en directo, mis queridos amigos, Adrián conversando con nosotros, Ibarra González, ex viceministro de Comunicaciones. Yo sí creo que, lamentablemente, amigos, la cosa política, que es una situación bonita, tiene que ir de la mano con personas que, vean, no podemos juzgar a la gente por el asunto de su condición económica. Creo que sería un error por parte de nosotros juzgar a las personas por su situación económica. Es decir, porque tiene plata, porque no tiene plata. Pero yo sí creo, mis queridos amigos, que lo principal que debemos por lo menos ver en un candidato es el amor a la cosa pública. O sea, debe existir amor a la cosa pública, debe existir un entendimiento de la cosa pública para que por lo menos sepamos, ¿verdad?, que lo que tenemos que hacer con una herramienta como CNT es mejorar la comunicación y ser alternativa económica y que la economía no signifique que sea malo. O sea, a veces uno cree, no, está muy barato, turra esa movida. No, ese es el error. Creer que porque es barato es malo. Creo yo que por ahí también tenemos un problema.